Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Uazúa y esto es un divertimento serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? El día de hoy voy a hablar de un texto que para mí es de lo más importante. Es un texto que además me encontró a mí en un momento muy particular de mis discusiones sobre lo que sería lo lacaniano o el psicoanálisis lacaniano o cosas por ese estilo donde parece que se afirman dogmas o de alguna manera se suscribe a algún tipo de apellido que no es el propio. El texto del que voy a hablar hoy se llama Lacan and the Americans. Es un texto de Darian Leder. Es un texto que para mí es valioso por más de una cosa. Darian tiene esa facilidad de poner en entredicho ciertas cosas porque además no está peleado con leer cosas que no son lacanas. Entonces eso hace que se pueda ir a explorar mundos distintos y entonces comenzar a poner en tela de juicio, en crítica, en reflexión, diferentes cuestiones que atañen a la práctica analítica, pero sin una especie de suscripción a un club. El texto yo lo encontré en su versión en castellano, que se llama Lacan y los estadounidenses, y que fue muy amablemente traducido del inglés por Jaime Ruiz Noé para la revista Me Cayó el 20, justamente en el número 46, que se llama Dos analíticas del sexo, que justamente la revista Me Cayó el 20, el número 46, es la del invierno del 2022. Y bueno, desde el 2022 que yo tuve esta revista, pues a mí me voló la cabeza el texto de Darian. Y también me fui a leerlo en el original que se encuentra, y de hecho se encuentra de manera pública. Si alguien no tiene la oportunidad de comprar la revista Me Cayó el 20, ellos tienen la oportunidad de vender números anteriores al que está en actual publicación. Entonces, si tienen oportunidad, contacten a las personas que están a cargo de Me Cayó el 20 para que puedan conseguir este número, el número 46. Si no, de cualquier forma, ustedes pueden acceder a este texto en su versión original, en inglés, que repito, se llama Lacan and the Americans, y se encuentra en el European Journal of Psychoanalysis del año 2021. Y está en línea, ¿eh? Se puede conseguir en línea, no necesitan más que poner Darian Leder, la Canon de Americans en su buscador y van a ir directamente al European Journal y nada, lo van a tener en sus manos en PDF y lo van a poder leer. Y bueno, hay una serie de reflexiones, es un texto corto, pero es de esos textos que por ser cortos está bien condensado. A mí me gustaría que Darian se explayara en cada una de las líneas que está hablando y dejando datos muy controversiales sobre cosas que decía Lacan o que piensan los lacanianos y que de pronto él dice, pues ¿saben qué? Pues no, no es tan cierto, ¿no? Como por ejemplo, en la página 132 de la versión en castellano en Me Cayó el 20, dice, lo cito, en la 132 dice, con dificultades se puede afirmar que defendieron una adaptación al American Way of Life. Está hablando de el triunvirato de Harman, Chris y Lovenstein. Y pues dice esto, ¿no? Que con dificultades se podría afirmar que defendieron una adaptación al American Way of Life. Que eso de el American Way of Life, el American Way of Life, como que siempre es algo que se nos machaca, ¿no? Y nos machaca y ta, 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 ta. Y bueno, Darian lo pone en suspenso, ¿no? Y dice, o más bien la imagen que Lacan tenía de eso, ¿no? De ese American Way of Life, pues es la imagen que Lacan tenía de eso y que, bueno, de alguna manera es transmitida de generaciones en generaciones. Dice, hablando sobre esto, dice, sino que argumentaron, estos tres, en cambio, que el análisis implicaba una adaptación al síntoma. Interesante, ¿no? Un punto de vista que el propio Lacan adoptaría más tarde en la década de 1970. Pues, es un texto que habla de un montón de cosas que tienen que ver con las cosas que Lacan o los lacanianos han comenzado a creer o que creen desde hace mucho tiempo. Y Darian empieza a decir, no, porque pues, tal autor dice esta otra cosa, y empieza a citar, y están todas las citas, y están los textos de grandes autores del psicoanálisis,
Y es interesante porque este artículo puede servir como una especie de cartografía para ir en busca de esos datos que Darian dice que está en esos textos, para ver de qué manera podríamos hacer una lectura crítica. Y entonces yo me pregunto, ¿no? Por ejemplo, con este texto, que parece que hay como una especie de caricatura o una ficción útil, ¿no? Que le ha servido a algunas personas, sobre todo aquellos que han, pues, vamos a decirlo así, creído en todo lo que Lacan decía, a veces sin citar incluso, ¿no? Pero que parece que es un malentendido estructurante, ¿no? Este supuesto divorcio entre Lacan y los estadounidenses, pero pues algo también habla del prejuicio de algunos, ¿no? Porque fíjense que en los años 90 nos cuenta Darian en este texto que había un grupo de analistas lacanianos regresando de Madrid a París y estalló una discusión sobre los estadounidenses. No sobre los sujetos, no sobre la clínica que hacen, no, sobre los estadounidenses. Así como una categoría condensadora de todo lo que se debería supuestamente despreciar como, o sea, consumismo, felicidad instantánea, atajos simbólicos, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y solo uno defendió, en esta anécdota que cuenta Darian, solo uno defendió lo que llamaba las virtudes del legado protestante, ¿no? Después supieron que estaba casado con una estadounidense. Y uno se pregunta, o sea, ¿qué se pone en juego cuando se dice América o Estados Unidos, ¿no? En el campo lacaniano. ¿Una estructura, un síntoma, o acaso una especie de fantasía europea que necesita de eso para, no sé, reafirmarse o yo qué sé? No olvidemos que Freud mismo decía que Estados Unidos se volvería una república negra, ¿no? O sea, es fuerte. Pero pasó sus últimos años analizando justamente estadounidenses. Es un dato bien interesante que menciona en el texto, ¿no? Y hay veces que lo que Lacan vio como dogma, otros lo vieron como experimento, ¿no? Esta famosísima psicología del yo, que a veces yo me pregunto si la psicología del yo, esta es una reflexión muy personal, ¿no? O sea, si la psicología del yo es conocida como psicología del yo gracias a las críticas de Lacan o porque realmente hicieron tanto. No sé, es algo que me viene ahora a la cabeza, júzguenlo como ustedes quieran, ¿no? Porque eso que despreciaba tanto de Lacan, de la psicología del yo, pues no era tan monolítica como nos lo habían contado. En realidad había varios autores, no todos estaban de acuerdo con todos, en realidad no era una visión unificadora. Harman hablaba en 1948 de los efectos estructurales del lenguaje en análisis. Es un dato muy interesante. Desde el 48 hablaba Harman de eso. Y Loewenstein, que bueno, además era el analista, bueno, fue el analista de Lacan, invocaba el papel de la palabra en 1952 en la misma Sociedad Psicoanalítica de Nueva York. O sea, ya que había cruzado el charco, por así decirlo. Y mientras Lacan dibujaba sus esquemas topológicos, darían cuenta, ¿no? Sobre las conferencias de los Macy's en Estados Unidos, debatían ellos en Estados Unidos estaban debatiendo cibernética, comunicación, estructura, como si pensaran como Lacan, pero sin Lacan. Claro, eran diferentes también campos lingüísticos y también diferentes escuelas semióticas. ¿Quién influenció a quién? Pues es una pregunta que habría que hacernos, ¿no? Porque Lacan no era un ignorante de lo que estaba pasando en Estados Unidos, se documentaba bastante de ellos, pero también hay como una especie de autores olvidados, sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, Eric Fromm tiene un peso en la historia del psicoanálisis en México, ¿no? O sea, Eric Fromm, pues, funda un instituto en Ciudad de México. Pero la historia más olvidada es la más incómoda, la línea crítica. Darian retoma a Fromm, a Horney y a Erickson y dice, comentando, ¿no? Que esos analistas que hablaban del deseo como algo irreductible a la norma social, ¿no? O sea, ellos ya hablaban de eso y que pensaban el síntoma no como un desvío, sino como un recurso. Y ya desde los 40 ellos, o sea, Fromm, Horney, estaban advirtiendo, ¿no? Desde Estados Unidos, estaban advirtiendo de los peligros de adaptar al sujeto a las exigencias del mercado.
Entonces, no es que no hubiera una crítica en Estados Unidos, y que Lacan, uy, el genio que nada más se le ocurrió a él hablar sobre eso, es interesante ponerlo en la balanza porque hay veces que se hace como bueno, entonces todo lo que no es lacaniano pareciera que no funciona, pero no sería el caso. Y hay una pregunta que habría que hacerse, ¿y si el deseo estadounidense fuese más lacaniano que Lacan? Es un chistecito. Porque hay con respecto al acto analítico, también Darian pone un ejemplo de un analista. Tampoco es que estemos apoyando como específicamente el estilo, pero bueno, es para pensarse, ¿no? Que dice que Blitzen entra al consultorio, ve a su paciente muda tras una noche sexual que terminó en síntoma y sale a la cocina, vuelve con una salchicha y le enfrenta a la escena. La paciente grita y su voz vuelve. Efectivamente es algo brutal, ¿no? Es un gesto brutal, pero también una interpretación que opera como acto. Habría que pensar también el tacto, ¿no? Y otras cosas, pero ya se pensaban o se ejecutaban interpretaciones en acto antes de que se teorizaran como tal, ¿no? Por Lacan o incluso a la par, ¿no? No es que los clínicos parisinos tuvieran la genialidad y todos los estadounidenses no, o los anglosajones, tomando en cuenta que es un campo, es un territorio muy, muy grande, y que entre ellos y sus sociedades y sus subgrupos y divisiones, pues tampoco estaban de acuerdo entre ellos, y había unas disputas también de poder y discusiones clínicas. Por ejemplo, igual menciona Darian en el texto, ¿no? Sobre From Reichmann, que veía el síntoma como una invención creativa. Y eso es totalmente pertinente, ¿no? O sea, no tuvo que ser lacaniana para caer en cuenta de eso. Y por ejemplo, Searles rompía transferencias idealizadas con intervenciones de una brutal ternura. O Eric Erickson, que decía que el análisis no buscaba formar ciudadanos, sino producir estilos. Y uno al final, o sea, uno empieza a leer y cómo empieza como a pues no tanto a desmentir, sino más bien como poner un poco de matices, Darian, y uno se pregunta, bueno, todos estos otros analistas, todos estos otros clínicos que llegan a invenciones increíbles, valen mucho la pena tomarlos en cuenta también, porque uno empieza a ver estos ejemplos de la práctica y uno dice, bueno, ¿no es esto exactamente lo que Lacan también propuso? No sé. Les comparto este texto porque Lacan and the Americans es uno de los textos, yo podría decir que es uno de mis textos favoritos por cómo lo articula Darian, por cómo empieza a hablar de las cosas que dice Lacan o que dicen los lacanianos y luego de pronto hay una cita que hace que la cosa pues no sea tan así y como que le pone un poco de mesura a la situación y con esto del acto, ¿no? Que pues también estaba el concepto de enactment. Pero bueno, una cosa con la que yo quisiera terminar sobre discutir este texto, ¿no? Porque hay un montón de cosas, además de lo de Frida von Rickman, está lo de Selma Freiberg sobre el desarrollo sensorial y lingüístico, ¿no? O sea, gente que ha trabajado cosas muy interesantes que sería muy, muy enriquecedor entrar en diálogo, hacer transversalidades sobre eso. Yo creo que yo concuerdo un poco y creo que sí, o sea, más allá del American Way of Life y todas estas cosas que también les digo, nos han estado machacando desde hace muchas generaciones. Pensar, ¿no? O sea, Darian pone al final y es con lo que cierra y es un drop the mic, así muy, muy, muy cabrón, donde dice, ¿no? Él al final, y concuerdo con él, que dice, una de las cosas que podemos aprender de los estadounidenses es exactamente lo que impidió que el psicoanálisis lacaniano tuviera éxito en los Estados Unidos. Que ahora podríamos ir teniendo igual mesura con esto que dice Darian, porque también hay muchos grupos de colegas que han estado trabajando cosas muy interesantes por allá. Pero bueno, dice, es decir, ¿no? Hablando de los estadounidenses, dicen que tienen una resistencia a la enseñanza ex cátedra y cierto escepticismo hacia los métodos jesuíticos de argumentación en los que se ridiculiza a oponentes ficticios y luego se presenta la propia teoría como la única verdad posible. Bueno.
Espero que el episodio de hoy del podcast los haga interesarse sobre este texto y además arrojarse a lo mejor, ¿no? Hacer un seguimiento de ruta con las notas al pie que tiene Darian en este artículo que de escasas páginas, unas, no sé, tal vez unas 7 páginas, pero son potentísimas. Sobre todo porque uno empieza como a tener flashbacks de ciertas ideas que se nos han planteado. Y bueno, a propósito de eso, pues igual invitarlos a que sigan nuestra página en Instagram, un divertimento serio. Y pues si tienen algún comentario, queja, duda, sugerencia, no duden en escribirme ahí en el Instagram o a un correo que es suazua.carlos@yahoo.com. Gracias por escuchar y hasta luego.